en la cuenta @DanielaJSalas y nuestra cuenta @salud_GB está a su disposición. Recibimos a nuestro invitado, el doctor Sunil Tarjanani, médico, oncólogo y también director de Fundorquidia. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela. Para mí es un placer estar acá en tu espacio y hablar de cáncer de testículo. Sí, vamos a hablar de cáncer de testículo. Se habla de muchos tipos de cáncer, pero muy poco se habla sobre el de testículo y además usted pertenece a la Fundorquidia y queremos saber qué aportes, qué se está haciendo en nuestro país en torno a esta patología. Estamos lanzando Fundorquidia como una necesidad para tratar a estos pacientes, porque lo que es importante destacar es que los pacientes con cáncer de testículo tienen hasta un 95% de chance de cura. Esto no es común en todos los demás cánceres, entonces sabemos que en Venezuela la tasa de curación es inferior a eso y queremos justamente con el lanzamiento de Fundorquidia a nivel nacional generar la experticia, la excelencia para que todos estos hombres que aparte son hombres jóvenes puedan ser curados exitosamente. Estamos hablando de pacientes que incluso con enfermedad metastásica en los pulmones, en el cerebro, tienen hasta más de un 85% de chance de cura. Entonces es un tipo de cáncer curable. Muy curable, pero necesita ser tratado de una forma muy exacta. Y de hecho, por eso es que estamos generando Fundorquidia como un centro de excelencia de respaldo y básicamente asesoramiento a nivel nacional. Doctor, con respecto a la edad, nos dice que pueden ser hombres muy jóvenes. Vamos a hablar un poco entonces del margen de edad en la cual puede aparecer el cáncer de testículo y además si usted tiene algún tipo de manifestación en el cual el paciente se pueda dar cuenta que algo no va bien. Esto sucede en hombres habitualmente entre 20 y 40 años. Bastante jóvenes. Son muy jóvenes y naturalmente son tumores sumamente agresivos, de manera que cuando un hombre de esa edad tenga un bulto en el testículo, eso debe ser manejado con cierto nivel de urgencia, porque de no hacerlo, esta es una enfermedad que crece violentamente. Doctor, ¿qué le parece si le hablamos también a nuestra audiencia de qué función cumplen los testículos? Sabemos que están allí, que es parte del aparato reproductor masculino, pero a veces se desconoce bien cuál es su función. Bueno, los testículos están fuera del cuerpo por una sencilla razón, y es que funcionan mejor a temperatura inferior a 37 grados. De hecho, están colocados justamente en el escroto, en un saco afuera del cuerpo. Y tiene dos funciones primordiales. Una es generar hormonas masculinas, la testosterona y otras hormonas que son las que tienen que ver con el perfil masculino. Y por supuesto son órganos que generan esperma, de manera que funcionan como el órgano reproductor masculino. Por acá nos pregunta el usuario Buena Música, ¿cómo se detecta el cáncer de testículos? Se detecta básicamente como un bulto en el testículo y estos son pacientes que deben ser vistos de emergencia por un urólogo. Se les debe hacer un ultrasonido y se debe hacer una cantidad de exámenes de sangre. De ahí sale la posibilidad si es o no tumoral y naturalmente si es tumoral el tratamiento requiere la extracción del testículo. Eso quizás suene un poco cruento, suene un poco dramático, pero esa es la forma de hacer el primer tratamiento. ¿Se puede vivir con un solo testículo? Sí, se puede perfectamente vivir con un solo testículo. ¿Han tenido casos en donde los testículos han sido afectados? Sí, eso puede suceder, pero no es frecuente. Eso sucede aproximadamente hasta un 4% de todos los pacientes. ¿Y qué ha pasado con este tipo de pacientes? Bueno, son pacientes que después quedan con suplementos de testosterona de por vida. Son pacientes que antes de tomar esa decisión congelan semen, de forma tal que Fundorquidia justamente busca hacer eso, dar todo el asesoramiento para que todos estos pacientes no se les deje cumplir nada que sea de absoluto, que sea vital para ellos luego para seguir con su vida. Dicen que todo nuestro cuerpo es totalmente asimétrico, que no tenemos una parte parecida a otra. ¿Los testículos tienen tamaños diferentes? Sí, están ubicados a diferentes alturas, un poco como pueden ser los riñones, pero siguen siendo órganos pares. Son pares, pero los tamaños pueden variar. ¿Puede ser un testículo más pequeño que el otro? Así es, como el seno puede ser un poco diferente al otro y naturalmente los testículos también, de forma tal que ¿Esto eso afecta no de alguna manera el tamaño? No, eso no es ni siquiera un asunto que debe ser de preocupación. ¿Ambos deben ser palpables? Sí, deben ser palpables y naturalmente una de las estrategias que hay a nivel comunicacional es informar a los hombres que entre los 20 y los 40 años deben palparse los testículos al menos una vez al mes, como una forma de precaución.
¿Qué deben de notar? ¿Qué deben de ver? Claro, o sea, vienen con el crecimiento de su organismo, deberían de conocer su cuerpo, nadie conoce más del cuerpo que uno mismo, pero siempre hay algún tipo de duda. ¿Qué manifestaciones van teniendo? Nos dice que hay un cambio en el testículo, pero ¿qué se va notando? ¿Qué se va sintiendo? Es algo muy obvio, porque si es cáncer es un cambio bastante violento y sucede en cuestión de semanas. ¿Hay un aumento sí, notorio? Y progresivo, de manera tal que, por supuesto, los hombres están expuestos a traumatismos, pueden tener una patada en un juego de fútbol, eso va a generar un hematoma, pero eso es autolimitado, es decir, eso no va a seguir creciendo, en cambio, un tumor va a seguir creciendo. ¿A qué se debe el cáncer de testículo? ¿Hay factores modificables y no modificables? En realidad son pocos, no es una enfermedad frecuente, justamente Funda Orquídea es una fundación que sabemos nuestro alcance van a ser menos de 1000 hombres al año, porque no lo es frecuente, lo que sí es importante es curar a todos estos hombres. Por supuesto. De manera tal que no es una enfermedad frecuente, no es una enfermedad donde esté asociado un riesgo, quizás un par de síndromes hereditarios, pero no es lo frecuente. Nos dice que este paciente debe ser revisado por el urólogo, debe tener un eco previo para verificar la zona a través de esta imagen. ¿Qué otros estudios se debe realizar Se el deben paciente? hacer exámenes de sangre de marcadores tumorales y naturalmente en caso de una sospecha muy firme. ¿Biopsia? No, biopsia no se hace. No se hace para el no se testículo. hace. Muy No, importante esto. Es más bien contraproducente, por eso es que el Para tratamiento este tipo específico. es así. De hecho, no es la conducta, justamente parte de lo que hace Funda Orquídea es decir que sí y que no se debe hacer. Por supuesto. Sí, le consulto esto porque normalmente para verificar el origen, los tipos de células se hacen biopsias, pero en este caso particular con el testículo no se realiza. La biopsia... Una vez que se extrae el testículo es cuando se va a biopsiar para saber. Así es, así Una es. vez que se extrae. Sí, y por eso naturalmente esto debe ser manejado con toda la seriedad del caso, porque no es ideal tener que ir a hacer una cirugía de este tipo sin tener certeza. ¿Todos los pacientes con cáncer de testículo deben ir a cirugía? Casi todos, porque Pero no estos son tumores de un tipo que se llaman tumores de células germinales. Y es probable que exista hasta un 5% de estos pacientes sin evidencia de un tumor testicular primario, pero sí pueden tener metástasis en varias partes de su cuerpo. Si se le hace tratamiento oportuno, ¿se puede evitar la cirugía? No sería lo razonable, sería siempre la cirugía es la premisa inicial del tratamiento. Sí, le consulto esto porque existe una variación bastante importante con el diagnóstico y tratamiento de cáncer de testículo en comparación a otras zonas y áreas del cuerpo. Por eso es que Funda Orquídea está buscando generar esa experticia a nivel nacional para que todos estos pacientes sigan una sola línea de tratamiento, no se dispersen y puedan ser curados. Doctor, vamos a irnos a una pausa. Nosotros a regreso vamos a leer otras preguntas que tenemos aquí en las redes sociales. Nos están preguntando señales de alarma, más sobre el tratamiento, el abordaje y seguimiento del paciente. Nos dice que sí, es un tipo de cáncer curable y eso es una gran noticia que nos trae el día de hoy aquí en nuestro espacio. Nosotros le recordamos a ustedes que se pueden conectar con nosotros y utilizar la etiqueta Globovisión es tendencia, nuestras cuentas activas, @salud_gb, @Daniela J. Salas, el doctor Sunil Daryanani nos seguirá acompañando, médico oncólogo y director de Funda Orquídea. Estamos hablando de cáncer de testículo. Regresamos. Eyaculación del hombre. No tiene nada que ver, básicamente son órganos diferentes, pero sí es razonable pensar en que va a haber algún cambio pequeño una vez que un hombre pase por una cirugía de testículo. Pero nos preguntan también sobre la mayor. erección. Nos dicen si la erección de un hombre puede verse afectada luego de haber padecido de cáncer de testículo. Sí, luego de la recuperación post el tratamiento podría haber repercusiones. Es una pregunta interesante y muy valedera en el hecho de que naturalmente eso es una preocupación para todos los hombres, sobre todo hombres jóvenes, pero justamente por el hecho que son hombres jóvenes, habitualmente no padecen de disfunción eréctil, sino que sí tienen quizás transitoriamente una reducción de los niveles de testosterona por unos meses después de una cirugía, pero eso es temporal. Lo que sí sucede, por ejemplo, son pacientes que muchas veces requieren quimioterapia y esos son pacientes que habitualmente pueden quedar con problemas de fertilidad. Por eso es que es habitual hacer que estos pacientes congelen semen antes de someterse a tratamientos. Incluso
antes de ir a una cirugía de testículo. Claro, deberían también hacerse un conteo de espermatozoide para saber la calidad de ellos y Claro. verificar su capacidad reproductiva para poderse hacer luego estos tratamientos y tener por lo menos la certeza si más adelante desean de ser padres, ¿no? Así es, y Funda Orquídea tiene dentro de sus preceptos justamente tomar en cuenta todos estos elementos porque es razonable que a estos pacientes se les trate de forma urgente, pero de forma completa. Por supuesto, nos decía de que el abordaje y tratamiento de los hombres con cáncer de testículo deben ser con un seguimiento específico y por eso también Funda Orquídea se está dedicando a estas tareas educativas para estos pacientes. Con respecto a ello, nos decía eco para la parte testicular como parte de los estudios que se deberían realizar, exámenes de sangre con marcadores tumorales, entre algunos de ellos. Luego de ser confirmado el cáncer de testículo, ¿cómo es el paso o cuáles son los pasos a seguir con este hombre? Nosotros hablamos de marcadores tumorales, son dos, básicamente alfa-fetoproteína y HCG, que es la misma prueba del embarazo. Suena paradójico, pero son los marcadores tumorales de cáncer de testículo. Y estas son pruebas que se van a estar repitiendo con cierta frecuencia. Una vez que un hombre se le diagnostique cáncer de testículo, hay que estadiarlo, es decir, saber cuál es la extensión de la enfermedad. Y basado en eso, planificar un tratamiento. Como les explico, el tratamiento es habitualmente curativo. Y una vez que un hombre pase por todos estos pasos, ya sea cirugía o ya sea cirugía más quimio, ya sea algún otro tipo de tratamiento que sea requerido, estas personas requieren control estricto por 5 años. Y esto es básicamente para garantizar su posibilidad de cura. Ese control requiere básicamente pruebas de sangre, tomografías frecuentes. ¿Este tipo de paciente requiere algún tipo de radioquimioterapia? Quimio sí, muchas veces sí. Y radio es excepcional. Algunos pacientes con un subtipo de cáncer de testículo que se llama seminoma, pero ya eso es una estrategia que ya está un poco más en desuso. Habitualmente o es cirugía solo o cirugía más quimioterapia. Sí, le pregunto esto porque los pacientes oncológicos se preocupan mucho cuando se le nombra este tipo de tratamiento, sea quimio o radio, por las implicaciones que tiene, por las manifestaciones en el cuerpo, incluso por lo que se ha dado a conocer de repente positivo o no de este tipo de tratamiento, acertados o mitos que también se han generado con respecto a ellos. Estamos hablando de que esto es una condición que tiene 95% de cura, tomando en cuenta cirugía, quimioterapia, en el pasado radioterapia, de manera que estas son personas que se van a reinsertar a una vida productiva. Nos dice que hay un aumento en este testículo. ¿Existe algún tipo de dolor adicional al aumento? Sí puede haber, por supuesto, es un órgano muy sensible y naturalmente al crecer, al expandirse un tumor va a producir molestia y hasta incluso dolor, eso es posible. Una de lo que uno llama un diagnóstico diferencial de las posibles otros diagnósticos que puedan tener que ver con cáncer es torsión de testículo, por ejemplo, que es cuando el testículo rota y se estrangula. Entonces ahí produce un dolor muy agudo, pero eso no es lo típico con un cáncer. 95% de tasa de curabilidad. Este es un punto bastante importante a resaltar y lo hemos mantenido durante toda la entrevista. Funda Orquídea, háblenos un poco de ellos. ¿Desde cuándo existen y además cuáles son esos aportes más allá de la parte educativa, más allá de un seguimiento? ¿Qué se está haciendo realmente? Y además, ¿cuál es el alcance que tiene el paciente? ¿El paciente se puede dirigir? ¿Es un programa gratuito? ¿Es un programa pago? ¿Cómo es esto? Funda Orquídea es un proyecto que está en progreso en este momento. Lo estamos lanzando un poco para incluir a todo el país. Y la idea es ser un órgano que no solamente se dedique al paciente, sino se dedique a la parte educativa a nivel nacional, es decir, tomar parte en los posgrados, explicar en los posgrados, sobre todo de urología, de oncología, cómo abordar a los pacientes con cáncer de testículo. Y es esa labor educativa la que estamos haciendo en este momento. En una segunda fase nos vamos a dedicar más a la parte de patrocinio y de promoción para los pacientes, en el sentido que ayudas a los pacientes que no tengan medios de poder proseguir sus tratamientos. Y justamente parte de lo que vamos a dedicarnos a hacer es levantar fondos para poder patrocinar a todos estos pacientes que no tengan acceso. ¿Y dónde están ubicados? Nosotros no tenemos ubicación física como tal. Usamos los espacios de mi consulta, de mis oficinas para poder operar,
pero básicamente como todo hoy en día es virtual, vamos a empezar a tener figuración en las redes prontamente, de manera que esto es parte de una campaña ya de promoción. ¿Y cómo lo pueden contactar en este momento? En este momento a través de nosotros, a través de oncologiacaracas.com, pero ya en el futuro vamos a hacer el lanzamiento formal de Funda Orquídea. Y la razón por la cual la llamamos orquídea es porque orqui en griego, es testículo. Entonces, por ejemplo, una orquitis, una inflamación del testículo, es orqui. Entonces, orquídea, quisimos ponerle un nombre bonito, no un nombre que